Hablaremos hoy de la casa de hielo de Ana Ivanovna, que fue zarina de Rusia, aprovechando que estamos en Rusia, y gobernó a partir de 1730, después de la muerte del zar Pedro II. Pedro murió a los 15 años de viruela y no había tenido hijos. Y Ana era sobrina de Pedro el Grande, y la elección recayó en ella por una decisión del Consejo ruso. ¿El Consejo quién era? Unos macanudos que incluían a los más importantes boyardos. Los boyardos son los nobles. Entonces había un consejo de nobles, consejo boyardo. Buscaron si a quién podemos nombrar que nosotros podamos manipular fácilmente. Y alguien dijo, bueno, Ana Ivanovna, que es mujer, vio cómo eran de machistas los boyardos, bla, 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 qué sé yo, va a ver que va a firmar todos los decretos que nosotros le digamos. No. Bueno, fenómeno. Pasaron 37 días y la emperatriz rompió las condiciones que le habían impuesto, disolvió el consejo, destituyó a sus miembros y los mandó a Siberia. Mira qué bien. Cuenta Juan Form, de quien hemos tomado algunos fragmentos, que en el invierno de 1740 la zarina Ana se aburría en uno de sus palacios cerca de donde hoy es la región de Laponia, donde Rusia limita con los países nórdicos, allá donde Judas perdió el poncho. Allí había quedado varada la corte por las inclemencias del tiempo. Para entretener a su soberana y hacer más breve la espera, el chambelán Alexei Danielovich Tatishev mandó construir en el patio central del palacio una cosa que en realidad era como una casa, completamente de hielo. Pero el asunto fue así. Todo empezó en medio del sopor cortesano, ¿no? Y uno que estaba ahí dijo, hay tanta agua aquí y nada en el resto de los planetas. Y Tatishev contestó que Saturno seguramente tenía agua, pero como estaba tan lejos del Sol, el agua estaba congelada. Ese intercambio, hijo del aburrimiento, empezó a hacer trabajar la cabeza de Ana Ivanovna. Entonces se le ocurrió la idea de tener un espejo hecho de hielo. Y uno de los cortesanos, vio cómo son, le preguntó por qué quedarse solo con eso y no pensar en una recámara o incluso una residencia entera hecha de hielo. Dijo el tipo, jeje. Y Tatishev se maldijo porque la conversación fue creciendo y al final hubo que construir en el patio del palacio la casita de hielo para entretenimiento de Ana. Hay que decir que Ana Ivanovna era muy disoluta y caprichosa. Por temor a quedarse atrás, toda la corte la estimulaba más y más todavía a que siguiera con sus caprichos. Y empezó nomás a construirse la casa de hielo. La zarina pudo ver por las ventanas cómo los albañiles cortaban con regla y compás pedazos de hielo, usaban agua como cemento para hacer las paredes. Parecía toda una sola pieza de diamante a la luz de las antorchas del patio. Cebada por sus damas y sus nobles, Ana Ivanovna exigía más y más detalles excéntricos. Pidió que se amueblara la casa con muebles de hielo y debía decorarse con adornos también helados, incluyendo un pequeño jardín de naranjos de hielo en el frente. Mirá vos. Finalmente, la casa estuvo enteramente equipada, con vajillas, candelabros y hasta un vestuario completo para 2 personas. No sé si las pichas eran de hielo. Bueno. Tatishev rogaba a todos los dioses para que el clima mejorara, así se iban. Estaban ahí medio atascados porque hacía mucho frío, había tormenta, yo qué sé, y no podían volver a la capital, a San Petersburgo. Tatishev dijo, ojalá mejore el clima, nos vamos de acá y nos olvidamos de esta pesadilla de la casa. Pero fue entonces cuando Ana Ivanovna le hizo saber que faltaba solo una cosa para que aquel entretenimiento fuese completo. Una feliz pareja
que pasara la noche en la primorosa casa de hielo. Pero para eso necesitaríamos seres oriundos de Saturno, dijo Tatishev. En absoluto, dijo la zarina. Nuestra madre Rusia ha dado seres de resistencia admirable que sabrán valorar en su justo punto esta deliciosa residencia. Los cortesanos temblaron y evitaron la mirada de la soberana, hasta que esa mirada se posó finalmente en el bufón de la corte. Se llamaba Mijael Alexeyevich Golitsyn y era bufón desde hacía poco tiempo, porque había caído en desgracia el tipo. Antes era príncipe, ¿eh? Había sido señalado para ir a parar a la casa de hielo porque la zarina lo tenía montado entre ceja y ceja. Sí. Y las razones eran las siguientes. Golitsyn tenía por entonces 53 años. Era nieto de Vasily Golitsyn, que fue favorito de la zarina Sofía, que era regente de Rusia durante la niñez de Pedro el Grande. En 1689, cuando el bufón Golitsyn tenía 2 años, su abuelo y su padre fueron castigados y enviados al exilio. Golitsyn creció en la corte, bien educado. En Italia y conoció a una baronesa, María Francesca, y se casó con la baronesa. Abandonó la religión y se convirtió al catolicismo. Eso fue lo que hizo en realidad. Claro. Después, en 1732, pasó por la corte otra vez con su esposa italiana, y ya entonces gobernaba Ana Ivanovna, que se sintió ofendida por el cambio de religión de Golitsyn, así que anuló su matrimonio y lo obligó a convertirse en bufón de la corte. Y lo tenía a patadas en los talones todo el día, al Golitsyn. No, el Golitsyn solamente. Y entre la corte de bufones de la zarina había una joven calmuca. Los calmucos son una tribu de Mongolia, una chica de unos 30 años, parece que un poco fea, que se llamaba Avdokia Buseninova. Avdokia Buseninova. ¿Cómo me gustaría llamarme Avdokia Buseninova? A comer, Avdokia la llaman. Y esta chica Avdokia le había expresado a la emperatriz su dificultad para casarse. Y Ana se emocionó y decidió casarla con su bufón Golitsyn, a quien ya, como hemos dicho, se la tenía jurada. Y además ordenó meterlos en la casa de hielo para que pasaran su noche de bodas. Se mandó a llamar un guía espiritual, un starets. Se celebró la boda con una pompa un poco farsesca, ¿no? Exagerada. Se iluminó el patio del palacio con antorchas. Se condujo a los contrayentes hasta la recámara nupcial al son de timbales, trompetas, y se los encerró allí para que pasaran la noche. Bueno, Golitsyn y Buseninova no podían sentarse ni tocar nada sin sentir un frío glacial, imagínense. Trataron de mantenerse en movimiento, hacían así un poco de boxeo, y movimientos como hacen los boxeadores, ¿viste? Cuando se ensombra. Ahí está. Después empezaron a golpear la puerta pidiendo salir. Cuando entendieron que nadie les iba a abrir, arremetieron entre maldiciones contra todo lo que podían romper. Rompieron todo, pero seguían encerrados. Entonces empezaron a frotarse y darse palmadas para evitar el congelamiento. Cuando quedaron exhaustos, se limitaron a abrazarse en el lecho nupcial y se encomendaron a la divina providencia. Dando por finalizado el espectáculo, la zarina y su comitiva se retiraron de los ventanales. Ellos miraban desde adentro del palacio lo que estaba pasando. Y partieron a sus respectivos aposentos. El único que seguía despierto era Tatishev, que esperó hasta que todos se durmieran y se atrevió temerariamente a rescatar a la pareja. Golitsyn y Buseninova ya estaban azules, un poquitito inertes. Se los frotó enérgicamente con nieve,
echaron vodka en sus gargantas y los dejaron al cuidado de un médico ahí junto a un fogón de la cocina, yo qué sé. Buseninova fue la primera en recuperar la conciencia. Golitsyn seguía todavía desmayado por la mañana y por esa razón lo dejaron atrás cuando la comitiva imperial pudo por fin partir con rumbo a la capital. Se fueron todos y lo dejaron. Bueno, con el séquito de la zarina Ana partió Buseninova y al despertar Golitsyn supo que, que lo habían dejado, ¿no? Que lo habían dejado ahí. No lloró, ni maldijo su suerte, ni manifestó la menor contrariedad por perder su puesto en la corte. Aceptó con resignación el tazón de sopa que le ofrecieron y se mantuvo acurrucado en su manta. Esperó hasta que nadie le prestara atención y entonces salió al patio, se arrastró hasta la casa de hielo, se tendió en los restos del lecho nupcial y cerró los ojos para siempre. La casa de hielo duró en pie desde enero hasta abril de 1740. Comenzó a derretirse por el lado sur, naturalmente. Cuando solo quedaban los bloques más gruesos, los sirvientes recibieron la orden de transportarlos, los bloques, a las heladeras de palacio. Y ahí recién encontraron el cadáver de Golitsyn. Cerremos esta historia con un dato que nos da Forn. Estos hechos fueron rescatados 100 años después por un novelista llamado Lasechnikov, un admirador de Walter Scott, el de Ivanhoe, ¿no? Y este escritor, un poco mediocre según dicen, publicó en 1835 la novelita Casa de Hielo, basada en este episodio. Esto es lo que queríamos contar hoy. ¿Con qué lo vamos a ilustrar? Con algo de hielo, de frío, con algo invernal. Puede ser. ¿Qué le parece Invierno porteño? De Piazzolla. Muy bueno. Tenemos una versión de Barenboim, Rodolfo Mederos y Console.